Vamos a hablar entonces de una serie en las próximas semanas con la ayuda del Señor. Y esta serie tiene que ver con la sabiduría. Siento que el Espíritu de Dios ha despertado mi corazón para hablarles acerca de la sabiduría. Hay en la Biblia muchas enseñanzas acerca de la sabiduría, muchas. Pero sobre todo hay un libro entero dedicado a la sabiduría. ¿Cuál es ese libro? Exactamente. Eso quiere decir, que Dios haya en la Biblia dedicado un libro entero para hablarnos de la sabiduría, quiere decir que es importante para Dios. Dios desea que tú seas sabio. Dios desea que tú seas sabia. Dios desea que seamos sabios y por eso es que Él dejó este libro para instruirnos en eso. El libro de Proverbios es una colección de eso, de proverbios. Por eso se llama Proverbios. Proverbios de Salomón. La mayoría de los proverbios del libro de Proverbios fueron escritos por Salomón, pero no todos. Hay otros proverbios escritos por otros autores. ¿Qué es un proverbio? ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es una enseñanza práctica de vida que está encerrada en una oración, en una frase, ¿cierto? Hay proverbios en forma de refrán, ¿cierto? En casa de herrero, cuchillo de palo. En fin. Así que un proverbio es una cápsula de sabiduría. ¿Qué es un proverbio? Es una cápsula de sabiduría. Es toda una enseñanza de sabiduría encerrada en un par de frases. ¿Me están siguiendo en esto? Síganme en esto, por favor. Exacto, ese es un proverbio. En una frase, wow, mira. Entonces, el libro de Proverbios va a recurrir constantemente, y síganme en esta idea, por favor. Proverbios va a recurrir constantemente a esta imagen de los dos caminos. Uno es el camino de los sabios y otro es el camino del necio. Y el camino del sabio lleva al éxito, pero el camino del necio lleva a la ruina. Y cuando Proverbios nos habla de estos caminos, no está hablando de un camino literal, está hablando de un estilo de vida, de pensamientos que llevan a hábitos y los hábitos llevan a un estilo de vida. Por lo tanto, Iclam, según Proverbios hay dos caminos. Un camino lleva a la ruina, son hábitos, son pensamientos equivocados, son hábitos equivocados, una conducta equivocada que lleva a la ruina. Y hay otro camino de pensamientos sabios que llevan a hábitos sabios, a una conducta sabia y que me lleva al éxito. Ahora, Proverbios no habla de la vida eterna, habla de la vida aquí en la tierra, pero escuchen esto, cuando habla de éxito aquí en la tierra, no está hablando de tener dinero necesariamente, aunque lo implica. Pero Proverbio nos va a decir, por ejemplo, que es mejor comer pan en la casa del humilde que un banquete en una casa de discordias. Así que Proverbio no va a priorizar las riquezas a toda costa, no. Es un estilo de vida alineado a Dios, alineado al corazón de Dios. Déjenme leerle algunos proverbios que ilustran esto y luego vamos a ir metiéndonos a las profundidades, a nadar en la palabra. Por ejemplo, dice Proverbios, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Se fijan la diferencia? Necio y sabio. El necio muestra enseguida su enojo, dice otro proverbio, pero el prudente pasa por alto el insulto. La diferencia entre el sabio y el necio. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. La diferencia. Y el último, el sabio teme al Señor y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y se pasa de confiado.
otra vez estos dos caminos. Ahora escúchenme un poquito, quiero abrirles mi corazón. A lo largo de los años he conocido a personas sabias, pero a la vez he conocido a muchas personas necias. Y vamos en unos minutos más a definir qué es ser sabio y qué es ser necio, según la Biblia. Pero he conocido matrimonios en donde una mujer sabia convive con un hombre necio. Los he conocido, los he visto. Mientras ella busca edificar su familia, él la destruye por su necedad. Y he conocido a hombres que buscan sabiduría para bendecir su familia, pero su esposa es necia y deshace todo lo que él quiere hacer. He conocido matrimonios que nunca suman, sino que siempre restan, siempre se culpan el uno al otro por lo que pasó, por lo que hacen. Nunca aprendieron a sumar, nunca aprendieron a avanzar, a buscar una solución, en vez de estar constantemente culpándose el uno al otro. Eso es suma cero. Lo que pasa es que tú eres, es que tú, y el matrimonio sigue hundiéndose más y más. He conocido a personas en distintos niveles de jefatura que son totalmente incompetentes e irresponsables en su función, son necios. Están donde están por un pituto. ¿Conoce usted a personas así? Muchos de ustedes han estado bajo jefaturas así. Este está arriba, es gerente, porque es sobrino de, es ahijado de, pero es un incompetente. Es irresponsable. Todos los demás tenemos que hacerle el trabajo y salvarle su puesto. Y no se va a mover de ahí porque tiene un pituto. Es un desastre para su equipo de trabajo y para su organización. ¿Otra vez han conocido a personas así? ¿Los de acá han conocido a personas así? ¿Sí? ¿Los de acá también? ¿Acá? ¿La galería? Pero saben, aparte de todo eso, he conocido a creyentes. Bueno, ni hablar la clase dirigente. Nosotros, la Biblia nos enseña a honrar a nuestros líderes, pero eso no significa que no tengamos una opinión de ellos. Y no se trata de solo los dirigentes actuales, aunque los dirigentes actuales hacen gala de la necedad. Personas que tienen estudios y posgrados y sin embargo viven lo que dicen ellos un aprendizaje constante. Yo que estudié cuarto medio en un colegio público, sé que si tú criticas indiscriminadamente a la policía, eso después va a ser dispararte a los pies y te va a llevar a un problema de seguridad. Eso lo sé yo, que no tengo las lecturas ni los posgrados que tuvieron muchos nuestros dirigentes, que fueron a hacer posgrados a Europa y a otros países. ¿Qué es eso? Eso es necedad, eso es estupidez. Bueno, gracias a Dios que están en un aprendizaje y necesitamos orar por ellos, porque si a ellos les va bien, a nosotros, al país, les va bien. Pero he conocido también a creyentes que toman malas decisiones. Creyentes que, por ejemplo, me aman como pastor hasta que los exhorto. Si la exhortación no les gustó, se van. Se van de la iglesia. Algunos simplemente se van. Oh, ¿qué pasó con el hermano? No sé, ya no viene más. ¿Qué pasó con la hermana? Ya no viene más. Otros se arman para sí mismos una historia, un relato de que Dios los está llamando a salir, de que cumplieron un ciclo en la iglesia y de que ahora por fin ya son libres, que se autodescubrieron, que ahora les está yendo mejor que antes por la gracia de Dios. Y yo sé como pastor, los amo, por supuesto, pero yo sé como pastor que esa decisión los va confirmando en su necedad. Y lo vamos a ir descubriendo, esto que acabo de decir, en el futuro. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo tú vas siendo confirmado, confirmada en necedad o confirmado, confirmada en sabiduría? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a ir viendo en las próximas semanas.
Hermano querido, quiero serle sincero, a veces veo mucha necedad, mucha necedad. No me considero una persona sabia, pero sí amo la sabiduría. Busco la sabiduría, me hace sentido esto de buscarla. La necesito, la quiero, la requiero, pero veo mucha necedad a mi alrededor. Veo mucha falta de asertividad en nuestras decisiones. Veo cómo Satanás endurece el entendimiento de hijos e hijas de Dios. Lo digo otra vez. Observo con mis ojos cómo Satanás endurece el entendimiento de hijos e hijas de Dios, que dicen sí cuando debieron decir no, que dicen no cuando debieron decir sí. Toman decisiones para su propia ruina personal. ¿Alguien me está escuchando esto que digo? Porque esto es serio. Creyentes que con sus propias decisiones, no, pastores, que fue Satanás. Mira, no fue Satanás, tú le diste acceso. Debías decir sí y dijiste no. Debías decir no y dijiste sí. De manera que tú estás trabajando para tu propia ruina personal, familiar, laboral, espiritual. Por ejemplo, un ejemplo. Por años fui líder de jóvenes. Y los que están liderando jóvenes aquí entre nosotros saben que es un tremendo desafío. Si tú logras formar a un joven, vas a evitar después que de adulto cometa muchos errores. Pero te digo, en no pocas ocasiones me encontré con padres de los jóvenes que no empujaban para el mismo lado el carro. Cuando tenían que permitirle a sus hijos venir a la iglesia, no les permitían. Ponían actividades el día sábado cuando teníamos reunión de jóvenes. Y yo sabía, estas decisiones que están tomando los papás les va a jugar en contra a los chicos. Y sucede que después venían donde el líder, donde el pastor, ese pastor, ora por mi hija, ora por mi hijo, está empezando a gustarle el mundo. Y bueno, ahí donde me daban ganas de decir, ¿sabes qué? Yo sé exactamente por qué a tu hijo, a tu hija le está gustando el mundo. Siempre hay una lucha, ¿me entienden? Pero estoy diciendo las decisiones, hacia dónde apuntan tus decisiones, ¿te fijas? Como nosotros, el pastor Adrian Rogers, que está con el Señor, él dice, muchas veces nosotros quebramos los huevos y luego le pedimos al pastor que los arregle. Por favor, pastor, arrégleme esto. Meta toda la clara, la yema y arregle las cáscaras. Hey, cuando nosotros tomamos malas decisiones, la ruina no se hace esperar. Necesitamos sabiduría. Estas personas, estos creyentes, toman decisiones que los van sumiendo en una espiral de error tras error, error tras error. Porque cuando tú no despiertas de la necedad, vas tomando decisión tras decisión que te va confirmando en la necedad. Busquen conmigo, por favor, Proverbios capítulo 8. Proverbios 8. ¿No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? ¿Lo tienen todos? 8.1, sí. Versículo 1. ¿No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? En la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se coloca, junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. Oh simples, aprended prudencia, y vosotros necios, aprended sabiduría. Escuchad, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios rectitud, porque mi boca proferirá la verdad. Abominación a mis labios es la impiedad. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. Todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Recibid mi instrucción y no la plata. ¿Cuántos quieren plata hoy? No me respondan. Pero ¿cuántos están necesitando plata? No tengo plata para prestarles, pero
¿Cuánto estaríamos felices de encontrarnos un lingotito de plata o de oro? Mira lo que dice el texto. Recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, dice mi versión, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia. El poder es mío, la sabiduría. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Amados, subrayen ese versículo. Abrázalo para ti. Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Mi fruto, otra vez, es mejor que el oro puro, y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. Versículo 32. Ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y sed sabios, no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla, halla la vida, hermanos, la vida, y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. La sabiduría, más valiosa que el oro, más valiosa que la plata. La sabiduría es el origen de la verdadera riqueza. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida simple, descuidada, que no ame la sabiduría, que no la abrace? ¿Qué es la sabiduría? Aunque en el libro de Proverbios se usa indistintamente inteligencia y sabiduría, nosotros sabemos en nuestro tiempo la inteligencia es distinta a la sabiduría. Escuchen esto, la inteligencia es acumulación de datos, es información. La sabiduría es ser asertivo, es saber vivir, vivir con sensatez, vivir con prudencia y vivir con asertividad. Ok, ahora quiero llevarlos, vamos a ir a la última parte de nuestra predicación en Proverbios 1. Proverbios 1, versículos 12 en adelante. Algo de esto ya lo vimos en Proverbios 8, cuando la sabiduría dice, yo amo a los que me aman y me encuentran los que diligentemente me buscan, ¿no? Ahora vamos a ver en Proverbios 1, uno de los principios que quiero plantearles a ustedes, con el que nos vamos a quedar el día de hoy. Proverbios 1, versículos 2 en adelante. Para adquirir sabiduría, ¿lo tienen? ¿Sí? Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes,
Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Si tienes tu Biblia física, subraya o destaca estos verbos: adquirir, discernir, recibir, escuchar. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que la sabiduría se adquiere. La sabiduría es algo que se desarrolla, es algo que se adquiere. Puede ser que tú hayas crecido en un ambiente de necedad. Nunca te enseñaron a amar la sabiduría. Hay personas que no son sabias por naturaleza. Hay algunos que, cierto, dicen: no, este hermano que es tan sabio, la hermana que es tan sabia, vamos a preguntarle a ella porque ella es sabia. Sin duda hay algunas personas que se destacan por ser sabios, sabias, prudentes. Pero sabes, hermano, aunque tú no te consideres una persona sabia, tú puedes desarrollar sabiduría. Tú puedes adquirir sabiduría. Proverbios 8 nos decía: yo amo a los que me aman. Si tú amas la sabiduría te va a amar. Si tú la buscas diligentemente, tú la vas a encontrar. Si hoy no tienes sabiduría, tú la puedes adquirir. Santiago 1 nos va a decir, ¿cierto? Si alguno tiene falta de sabiduría, es sencillo: pídala a Dios y el Señor se la va a dar. De manera que no se trata si eres sabio o no eres sabio, si eres sabia o no sabia. Se trata de si tú quieres ser sabio, quieres ser sabia. La sabiduría, bueno, primero, Dios quiere que todos tengamos sabiduría. Por eso es que Dios nos dejó la Biblia y el libro de Proverbios. Y nadie puede conformarse diciendo que no es sabio. Ya, pastor, ya que yo no soy sabio, ya. Déjeme, si yo nunca voy a ser sabio. No, pastor, yo no soy sabia. No, por eso la otra hermana, a ella vos pídale sabiduría, a mí no. No, yo no soy sabia. Es algo que se adquiere. ¿Sabe lo que nos dice Lucas 2:52? ¿Alguien puede buscarlo, por favor? Lucas 2:52. Y si algún buen samaritano puede traerme un vaso de agua, le estaré eternamente sabiamente agradecido. Y crecerá en sabiduría esa persona. Lucas 2:52. ¿Quién me ayuda? ¿Pedro? Gracias, Pedro. Así con voz de estruendo de muchas aguas, ¿ah? ¿Qué dice Jesús crecía en? Mira, Jesús crecía. Si el Hijo de Dios tenía que crecer en sabiduría, ¿cuánto más nosotros, Pedro? Él crecía en sabiduría. Así que tú y yo podemos y debemos crecer en eso también. Escuchen esto, por favor, y anoten lo que les voy a decir a continuación. La sabiduría es la disposición a aprender. Eso es. ¿Quién es el sabio? El que está dispuesto a aprender. El sabio no es el que sabe. El sabio no es el que sabe, porque nadie sería sabio. Tú puedes tener expertise en algo, conocimiento, habilidad, pero eso no te hace una persona sabia. Tampoco es necio el que ignora, porque todos ignoramos algo. ¿Sí? El necio es el que no quiere aprender. El sabio es el que ama aprender. El sabio aprende, el necio no quiere aprender. De manera que el punto de partida para la sabiduría es la disposición a aprender. ¿Cuántos de ustedes hoy tienen en su corazón disposición a aprender? ¿Cuántos en sus corazones dicen: pastor, estoy poniendo atención, yo quiero aprender, yo quiero incorporar esto a mi corazón? Eso es sabiduría. Te puedes equivocar, puedes errar, puedes tropezar, pero eso no te convierte en una persona necia. Ok, la sabiduría en el ser humano tiene que ver con nuestra identidad de gobierno y de administración. Dios nos puso aquí en la tierra para gobernar, ¿cierto? Para gobernar. Bueno, para gobernar necesitamos sabiduría. Quien escribe la mayoría de los proverbios en el libro de Proverbios es un rey.
y que sabe que su hijo va a gobernar. De manera que le dice, hijo, abraza la sabiduría. Más que la pompa del reinado, ama la sabiduría. Necesitas aprender. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Porque para gobernar la tierra necesitamos aprender a gobernarnos a nosotros, gobernar nuestros pensamientos. Venía en un Uber esta semana y conversaba esto con el chofer del Uber, un sociólogo, un tipo joven, sociólogo de la Universidad de Chile que trabajaba ahí pituteando con el Uber. Entonces yo le hablaba de esto y le decía, mira, mi rol como pastor es empoderar y enseñar a los hermanos de mi iglesia, lejos de atarlos y esclavizarlos yo, es desatar su identidad, que ellos aprendan a gestionarse a ellos mismos, a gobernar sus pensamientos, sus emociones y sus decisiones, porque vamos a heredar la tierra. Muchas veces queremos que Dios nos diga qué hacer en cada circunstancia. Ya, Señor, nos hace mucho sentido la prueba del vellón, ¿cierto? Gedeón. Ya voy a hacer una prueba del vellón. Si sale rojo, quiere decir que no. Si sale verde, que sí. Voy a poner 2 tarjetas en mi almohada. Ya, listo, pum. Qué bueno, el Señor me guió. Queremos bypassear nuestra responsabilidad de tomar decisiones. ¿Sabes? Eso puede hacer que nos perpetuemos en un estado de infancia espiritual. Que venga un profeta y que me hable. Señor, que Él me diga. Entonces, cuando viene un profeta ungido o se activa el ministerio profético en la iglesia, queremos que el Señor nos diga qué hacer. Bueno, eso, si no lo manejas adecuadamente, puede llevarte a un estado permanente de infancia y de inmadurez espiritual. La palabra de Dios nos dice claramente, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que el siervo de Dios, el hombre, la mujer de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. En otras palabras, lo que la Biblia quiere hacer, Dios quiere hacer a través de su palabra, es formarte de tal manera que tú puedas tomar buenas decisiones. Es tu responsabilidad, incluso con las palabras proféticas que se te entregan. Entre paréntesis, las palabras proféticas no son varitas mágicas, sino que la palabra profética te muestra lo que está disponible para ti hacia el futuro. Pero es tu responsabilidad caminar en ellas. Pablo le dice a Timoteo, estas cosas te digo, Timoteo, para que en cuanto a las profecías que se hicieron acerca de ti, milites por ellas la buena milicia. Timoteo tenía que tomar las palabras proféticas pronunciadas sobre él, tomarlas y en base a ellas avanzar en sabiduría. ¿Alguien capta lo que estoy diciendo aquí? Entonces es nuestra responsabilidad. Así que la sabiduría es la evidencia de nuestra identidad de gobernantes. Ok, el texto nos dice para adquirir sabiduría, para aprender inteligencia. ¿Quién tiene que aprender la inteligencia y quién tiene que adquirir la sabiduría? Exactamente. Nosotros somos llamados a incorporar, a asimilar la sabiduría y la inteligencia. Eres tú quien tiene que incorporarla en tu vida. Hermanos queridos, los años no nos hacen más sabios. ¿Alguien escuchó eso? Los años no te hacen más sabio. ¿Conocen a personas que tienen sus años y son tan necios como antes o más? Ok. Los años no, pastor, yo con los años voy a madurar. No te engañes. Segundo, las tribulaciones, las crisis no te hacen más sabio. Hay personas que se arruinan en medio de una crisis. La crisis termina por tumbarlo. Así que tus crisis, tus dificultades no te hacen más sabio. Los consejos no te hacen más sabio. ¿Qué es lo que nos hace más sabio? Nuestras decisiones. Cuando yo decido de acuerdo a la palabra del Señor, entonces voy creciendo en sabiduría. Son las decisiones que yo tomo con los años lo que me hace sabio.
Son las decisiones que tomo en medio de la crisis la que me hace sabio. ¿Me explico? Son las decisiones que tomo en base a los consejos. ¿A quién le pido consejo? Y lo he visto toda mi vida. El carnal va a buscar consejo al carnal. El mundano le va a pedir consejo al mundano. No le vamos a pedir consejo a los líderes, porque yo sé lo que me va a decir. No, son rancios, son ñoños, me van a decir, me van a exhortar. Entonces yo no busco el consejo de ellos, busco el consejo de los que piensen como yo. Entonces son las decisiones que tú y yo tomamos las que nos hacen sabios. Salomón, cuando asume el reino, Dios se le aparece y le dice, pide lo que tú quieras. ¿Quién tomó la decisión? Salomón. Y él decidió pedir sabiduría. Y hoy sucede lo mismo contigo y conmigo. Delante de nosotros hay muchos caminos y tú necesitas decidir. Hoy decidiste venir a la iglesia. Muchos de ustedes pagaron un precio por venir. Y no hablo solo del precio monetario, que es un precio. Y yo como pastor lo tengo siempre delante de mi corazón. Siempre le digo, Señor, bendice a mis hermanos. Ellos pagan pasaje para venir a la iglesia. Hay un costo económico o benzina de su vehículo, en fin. Pero no solo el precio económico, sino que tú tuviste que pagar un precio de quedarte acostadito, acostadita hoy domingo en la casa. Estaba frío y qué rico quedarse en la cama, ¿no? Yo puedo orar acá, puedo buscar al Señor aquí, no hay problema. De hecho, después escucho la predicación, en fin. Pero tú pagaste un precio y tú decidiste venir. Hay otros que hoy decidieron no venir. Y este sermón no lo están escuchando. ¿Te fijas lo importante que es una decisión? Termino con esto. Felipe, si me puedes ayudar, por favor, porque vamos a entrar luego en un tiempo de adoración. Siempre recurro a este ejemplo porque para mí es un ejemplo tan tremendo, tan radical de las decisiones. Muchos de nosotros aquí conocemos a la hermana Wilma Cross. Ella es una misionera norteamericana, pero que se crió muchos años en Bolivia. Su infancia se crió en Bolivia. Y ella tiene una historia de vida tan tremenda. Fue un embarazo no deseado. Su mamá tenía muchos problemas emocionales cuando se embarazó. No la quería y ella nació con un síndrome de suicidio. Era una bebé suicida. No tomaba leche. La mamá le daba 3 biberones en vez de 1, 3 mamaderas, porque vomitaba. Entonces ella decía, por lo menos que algo le quede. De niña tragaba monedas. Quería siempre suicidarse, quería morir. Aparte de eso, fue abusada. Ella dice, no sé desde cuándo, seguramente de que era una bebé. La familia trajo a un joven a vivir con ellos, que después resultó ser hijo de una familia de brujos y que lo habían entrenado para arruinar la familia misionera. Así que ella fue abusada durante su infancia, sistemáticamente. Y ella estaba en una depresión y simplemente no quería vivir. Ella nos mostró en un seminario una foto de ella siendo niña y ella decía, en esa foto yo estaba en una especie de internado y yo me preguntaba por qué los otros niños eran tan felices. ¿Por qué reían tanto? Yo no podía comer si no había alguien a mi lado. Si no había alguien a mi lado forzándome a comer, yo no comía. Después se hizo joven y se fue a Estados Unidos a estudiar y allí también empezó a sufrir bullying de sus compañeras de un colegio cristiano, un internado. Y ella se encerraba en el closet, en el armario de ese lugar, buscando a Dios, pidiendo desesperadamente la ayuda de Dios, pero a la vez ella pasaba años planificando su suicidio, cómo se iba a morir. Pero eso no es lo que más me impacta de Wilma. Lo que más me impacta es que siempre, a pesar de toda su historia, cada vez que ella iba a la iglesia y había un llamado, ella pasó adelante. Siempre, por años.
porque ella decía, tal vez hoy el Señor me va a sanar. Tal vez hoy el Señor me va a restaurar. Y yo no quiero llegar a su presencia y Él me diga, ¿te acuerdas esa vez que el pastor hizo un llamado, la pastora, el líder hizo un llamado y tú no pasaste? Ese día yo quería sanarte y no lo hiciste. El Señor restauró a la Wilma. Tanto así que no solo ella fue sanada y restaurada, sino que ella levantó un ministerio, Ruama, para alcanzar a jovencitas en dificultad, madres solteras, chicas abandonadas. ¿Qué hace eso? Eso lo hace el poder de una decisión. Cuando tú decides por Dios, el Señor te levanta y te confirma en sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Hermano, hermana, en realidad yo te pregunto como si fuera una opción. Escúchame, tu casa necesita que tú seas sabio, hombres. Y no importa tu condición. Pastor, es que mire, pucha, hable con mi esposa, no me diga a mí si ella es el problema. No, no. Tú necesitas ser sabio. Esposas, tu casa necesita desesperadamente que tú te transformes en una mujer sabia. Y no importa en la condición donde estés, importa la decisión que tomes ahora. Tienes un hogar mucho mejor esperando por ti. Tienes un matrimonio mucho mejor esperando por ti. Tienes un trabajo, tienes un ministerio, tienes una vida mucho mejor esperando por ti. Pero hace falta una decisión. Adquirir sabiduría, aprender discernimiento, asertividad. ¿Quieren ponerse en pie? Y allí donde estás, toma tú la decisión. Una decisión sencilla. Hay un canto cuyo coro dice: que sea la luz, abre mis ojos, Jesús. Purifica mi corazón, llena este lugar. Así quiero invitarte a que lo hagas deliberadamente, no emotivamente, no superficialmente, no sensibleramente, sino que lo conviertas en un clamor. No sé a ti, pero a mí me hace tanto sentido esto, decirle: Señor, que sea la luz, abre mis ojos. Que sea la luz,